Llegas a casa después de un día agotador, abres la puerta y antes de que puedas decir una palabra, ahí está tu perro. Se estira lentamente frente a ti, bajando el pecho y levantando la parte trasera, como si acabara de despertar de una siesta de 10 horas. Probablemente le sonríes, le dices algo cariñoso y sigues con tu rutina. Pero, ¿y si te dijera que ese simple movimiento es en realidad una de las conversaciones más profundas y honestas que tu perro intentará tener contigo en toda su vida? Muchos dueños creen que su perro solo está desperezándose o soltando los músculos, pero la ciencia del comportamiento canino revela una verdad mucho más fascinante. Lo que para nosotros es un estiramiento casual, para ellos es un código biológico cargado de significado emocional. Si has estado ignorando este gesto o simplemente lo ves como algo tierno, podrías estar pasando por alto una señal vital sobre la confianza y el lugar que ocupas en el corazón de tu mascota. Hoy en Manual Canino vamos a descubrir qué significa realmente que tu perro se estire cuando te ve. Quédate hasta el final, porque vamos a hablar de una forma de ingeniería social que tu perro utiliza para manipular tu atención, y por qué si no hace este gesto, podría ser una señal de alerta para su salud mental. 1. El arco de saludo. No es sueño, es un mensaje. La primera gran verdad que debes conocer es que tu perro no se está estirando porque tenga los músculos rígidos. Si lo piensas bien, ¿por qué ese estiramiento ocurre casi siempre en el segundo exacto en que apareces y no 10 minutos antes mientras estabas fuera? Los expertos en comportamiento animal tienen un nombre para esto: el arco de saludo. Aunque se parece mucho al arco de juego que ves en el parque, el contexto aquí lo cambia todo. El arco de saludo es una señal social deliberada y dirigida específicamente hacia ti. Su cerebro procesa tu llegada, te identifica como alguien sumamente significativo y dispara una respuesta física que las palabras no podrían igualar. Es su forma de decirte que has sido reconocido como su base segura y que tu presencia es el disparador de su bienestar. 2. La firma química. Para nosotros el mundo es visual, pero para tu perro el mundo está construido de olores. Y aquí hay un secreto que casi nadie conoce. Tu perro tiene glándulas de olor entre las almohadillas de sus patas. Cada vez que tu perro presiona sus patas contra el suelo durante ese estiramiento dramático frente a ti, está liberando feromonas invisibles. No es una agresión ni dominancia, es marcado de afiliación. Al estirarse sobre la alfombra donde siempre estás o sobre tus pies, está dejando una firma química que dice: este humano es mío. Está tejiendo su identidad olfativa con la tuya para que su presencia se sienta incluso cuando no está físicamente allí. Es literalmente su forma de firmar su nombre en el mapa de tu vida. 3. Sincronía. 2 corazones, un mismo ritmo. ¿Te has fijado que por la mañana, en cuanto tú empiezas a moverte en la cama, él también se estira? No es casualidad. Tu perro está tan conectado a ti que sincroniza sus ciclos de sueño con los tuyos. Estudios científicos han demostrado que los perros se estiran cuando su dueño empieza a estirarse. Monitorean tu respiración y tus movimientos sutiles mientras despiertas. Ese estiramiento matutino es su ritual de transición. Están pasando del modo de reposo privado al modo de compromiso social compartido contigo. Y ese estiramiento es el puente que usa para dejar atrás sus sueños y entrar de nuevo en tu mundo. Es su forma de decir: buenos días, mi día no empieza hasta que tú abres los ojos. Antes de revelarte cómo tu perro usa este gesto para manipularte socialmente, si este video te está ayudando a ver a tu mejor amigo con otros ojos, suscríbete a Manual Canino y dale un me gusta. Nos ayuda a que más dueños aprendan a escuchar lo que sus perros dicen sin palabras. 4. Eres el elegido en su jerarquía de afecto. ¿Alguna vez has notado que tu perro hace este gran estiramiento para ti, pero quizás apenas mira a un visitante que entra a casa? Esto no es casualidad. Los perros forman lo que la ciencia llama jerarquías de apego.
Diferencian claramente entre su figura de apego principal y el resto de los humanos en su entorno. El arco de saludo es un comportamiento social dirigido. El público es intencional. Tú no eres un espectador casual de ese momento. Eres la razón de ser de ese movimiento. Si tu perro elige estirarse hacia ti, girando su cuerpo para asegurarse de que lo estás viendo, te está validando como su líder y su puerto seguro. No te ha elegido por los premios que le das, sino por tu presencia constante, tu energía predecible y esos pequeños momentos de reconocimiento genuino que le ofreces cada día. 5. Ingeniería social. Estrategia de pura ternura. A veces vas caminando hacia la cocina o el baño y de repente tu perro se estira justo en medio de tu camino, obligándote a detenerte. No es torpeza y no es que no se haya dado cuenta de que vas pasando. Es una táctica de ingeniería social calculada. Los perros tienen una conciencia espacial extraordinaria y conocen tus rutas diarias mejor que tú mismo. Se colocan en zonas de alto tráfico porque saben, por experiencia, que eso te obligará a reconocerlos. Al estirarse en tu camino, logran lo que más desean: tu atención indivisa, aunque sea por 3 segundos. Es un comportamiento de búsqueda de proximidad muy inteligente. Han aprendido que ese gesto hace que bajes la mirada, les hables o incluso les des una caricia rápida. Y cada vez que te detienes, les confirmas que su táctica funciona. ¿Qué pasa si mi perro nunca hace esto? Si después de ver esto piensas, mi perro casi nunca se estira cuando me ve, no cierres el video, porque esto es importante. Existen 3 razones principales por las que un perro podría omitir este gesto social. Estrés ambiental. Un perro que vive en un estado de alerta constante por ruidos, horarios impredecibles o inestabilidad en el hogar, suele tener una tensión física real que le impide relajarse lo suficiente como para soltar su cuerpo en un arco de saludo. Silencio aprendido. Si el perro ha intentado comunicarse durante meses y nunca ha recibido una respuesta, ni una mirada, ni una palabra suave, simplemente deja de intentarlo. Es lo que la ciencia llama desesperanza aprendida. Variación individual o de raza. Algunas razas son menos expresivas físicamente que otras, y eso es normal. Lo que importa no es el gesto exacto, sino que estés atento a cómo tu perro intenta conectar contigo a su manera. ¿Cómo podemos responder a este regalo? La próxima vez que veas a tu perro hacer ese arco tan dramático, intenta esto durante solo 30 segundos. Bájate a su nivel. Agáchate un poquito. Para él, que eres un gigante amable, esto elimina cualquier presión y le hace sentir que estás presente de verdad. Usa tu voz más dulce. Háblale suavemente. La ciencia confirma que los perros aman ese tono cálido y agudo. Hace que su cerebro libere hormonas de felicidad. Una caricia en el lugar correcto. En lugar de darle palmaditas en la cabeza, acaríciale el pecho o la base de las orejas. Esos son sus puntos de calma, donde el afecto se siente como un abrazo de verdad. Si este video te ha ayudado a entender un poco mejor el corazón de tu perro, compártelo con alguien que necesite aprender a escuchar a su mejor amigo. Gracias por estar aquí en Manual Canino y por esforzarte en ser el humano que tu perro cree que eres. Nos vemos en el próximo video.